Atención. Cabeza hueca. Quinta temporada. Todo lo bebí, nada me calmó la sed. Ya tomé el barril, aún sigo sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy, llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá. Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí. Ya sentí placer jugando en el desierto. Ya morí, nací y olvidé lo que viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy, llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá. Deseo que cumplí, despierta otro deseo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy, llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá. Soy náufrago en el mar, en tierra no paro de caminar. Errante voy, llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos, sin sentido voy. Desde la dimensión cero, el punto en el reloj por donde siempre hemos visto el paso de la arena del tiempo, cabeza hueca.
Muy buenas noches, bienvenidos, Cabezas Huecas del Mundo, 7º episodio, 5ª temporada. Soy piel, ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo de qué vale ganar si cuando gano pierdo. Soy náufrago en el mar. Acá estamos los naufragados en la existencia, uruguayos al volante de Cabeza Hueca. En este 7º episodio de la 5ª temporada, hoy es domingo 22 de septiembre de 2019. Estamos en vivo por Spreaker. Aquí son las 20:37. Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí. Ya sentí Se puso hot la comunicación. Estamos escuchando a 4 pesos de propina, Náufrago. viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy, llegando a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral. Estamos esperando sus comentarios por el chat de Spreaker mientras estamos en vivo. Si nos escuchas en diferido por Telegram o por iVoox, puedes hacernos llegar tus comentarios por el chat de Spreaker que tenemos también ahí para recibir comentarios. Y ya está sucediendo, ya tenemos comentarios. Lo siento, no entiendo. Bueno, el capítulo de hoy, de esta noche, Despierta otro de este 7º episodio, se trata de náufrago en el mar y en tierra. naufragar en la comunicación de esta cabeza hueca. Así que le voy dando la bienvenida a todos mis compañeros porque hoy está el plantel completo. Está Gabriel, está Nidia, está Mónica y está Silvia. Y bueno, y acá Nair, obviamente. Buenas noches, queridos compañeros. Micrófonos abiertos. Adelante. Hola a todos, buenas noches compañeros, buenas noches audiencia, un gusto, un domingo más. Domingo 7º día de la semana, capítulo número 7, comunicación. Nada, saludos y arrancar. Vamos. Buenas noches, un abrazo gente, acá estamos prontos para disfrutar de una excelente comunicación. Buenas noches, saludos a mis compañeros y a los que nos están escuchando en este 7º programa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, a los oyentes, escuchas que están del otro lado también. Bueno, aquí estamos, un domingo más. Tomando mate y ensayando de qué se trata comunicarse. Saludos para Fiorella, Teresa y Jaime que ya están ahí en el chat de Spreaker en vivo, comunicándose, saludando o poniendo orejitas de que están escuchando. ¿Qué temita que salió para hoy? No sé a quién se le ocurrió la brillante idea al cierre del último episodio, que siempre terminamos ahí un rato charlando. ¿Y qué hacemos el programa que viene? Comunicación, dijo alguien, que creo que fue Nidia, ¿no? Así que, ¿no? ¿No fue Nidia? ¿No te haces cargo? Nidia, Silvia, una de ellas dos fue porque a Mónica, que no estaba, no le podemos echar la culpa. Así que acá estamos, metidos en este baile, en este berenjenal, como escribía por ahí en las redes Silvia en la semana. Y bueno, voy a empezar haciendo algo muy
lineal, pero a la vez estructural, que es hablar de nuestra comunicación, de la comunicación de Cabeza Hueca. Porque tanto como una integrante del equipo, como una de las oyentes y compañera amiga acá de Uruguay, no sabía dónde encontrar los detonadores que dejamos en la semana. Y justamente esta semana, porque se dio así, no fue algo que lo planeamos, simplemente el viernes pasado nombramos esta palabra y como se viene acomodando todo, sucede de esa forma, elegimos un tema y después eso se empieza a mostrar por todos lados. Entonces, en la semana justo ya van a verlo porque es el resultado que va a aparecer dentro de poco. Le voy a hacer spoiler a Silvia. En la semana, Silvia está desgrabando algunos pasajes de episodios pasados, ¿sí? De esta temporada. Y el jueves, viernes me manda como una suerte de ordenamiento. No me mire con esa cara. Entonces me pone, ¿no? Como una sugerencia. El domingo vamos en vivo y bueno, obviamente vamos a tener ahí los recordatorios de los enlaces, donde escucharnos en vivo y demás. Los lunes publicaríamos el link al programa del día anterior, para que los que quieran nos puedan ir a buscar en iVoox, por ejemplo, o en el canal de Telegram de Cabeza Hueca. De martes a jueves vamos a publicar los fragmentos de todos los textos de esos que está desgrabando Silvia y esos pasajes que le resultan a su atención importantes, los vamos a compartir. Y viernes a domingo, del viernes al domingo, o sea, viernes, sábado y domingo, nos propusimos publicar los disparadores para el siguiente programa, o sea, para el programa de esa semana, de ese domingo. Y justamente de esto se trata el disparador, de la comunicación, de las diferentes formas de la comunicación, las diferentes implicancias de la comunicación. Y a nosotros, que estamos haciendo el intento de comunicarnos públicamente, no nos alcanzó la previa de los domingos que nos juntamos una hora antes para charlar y ver. No nos alcanzó definir el tema una semana antes. A sugerencia de Gabriel hicimos una reunión, venimos haciendo una reunión los viernes y nos sentamos a charlar para ver cómo viene la cosa, cómo se abre el tema. Y este viernes que nos juntamos empezamos a charlar sobre comunicación. Y bueno, todos ahí compartirán después qué les pareció o qué les surge. Bueno, Moni no pudo estar porque estaba en un examen. Pero una de las cosas que surgió allí fue justamente lo que nosotros comunicamos como disparadores, que son a veces preguntas, a veces textos, a veces imágenes, para contribuir a que ustedes puedan justamente comunicarse con la propuesta, comunicarse con la invitación. No tanto para que respondan a nuestras preguntas o no las respondan, sino para que entrar en clima, ¿no? Para entrar en esa zona de observación. Y en la reunión del viernes surgió, no me acuerdo por qué, creo que fui yo, esta película, Náufrago, la de Tom Hanks, ¿no? Y claro, veníamos hablando de las diferentes comunicaciones y una comunicación con un objeto no vivo, ¿no? Que no lo definimos en esos términos, pero era una pelota, ¿no? Como la mayoría sabe. Entonces hablamos de qué pasaba cuando uno no se podía comunicar, el aislamiento. Hablamos de la falta de comunicación como un método de tortura, por la película de La noche de los 12 años, una noche de 12 años o algo así, que refiere a la dictadura acá en Uruguay. Y charlamos varias cosas sobre comunicación. Y de ahí emergen esos disparadores, esos detonadores, esa propuesta, que viernes, sábado y domingo pretendemos compartirles por los distintos canales de comunicación. Facebook, Instagram, el canal en Telegram de Cabeza Hueca y también en Twitter.
porque estamos en esos canales. Y de ahí que empiecen a compartir los que quieran o estén atentos a la temática. Ese es el mecanismo, esa es como la estructura lineal de nuestra comunicación. Y como no se había visto esto tan claramente como esta semana para mí, que no se entendía nuestra dinámica, dije, bueno, oportuno comunicarlo, justamente, aprovechando este inicio de programa y haciéndolo bien nuestro, ¿no? Y bueno, ahí surgió esto de náufrago, esto de el aislamiento, esto de la comunicación. Y yo les preguntaba, como una suerte de disparador, si este señor Chuck, que se llamaba el personaje de la película, se estaba comunicando, si era comunicación eso, si estaba comunicándose con él mismo, con qué se estaba comunicando o con quién, porque claramente estaba solo. Y bueno, quedó como por ahí la invitación a ver la comunicación incluso más allá de las palabras. Y después apareció otro detonador que dice más o menos así: comunicación en el sentido más amplio del término se define como intercambio de información. Por tanto, abarca todo lo expresado, concreto y abstracto, sea biológico, tecnológico, social, entre tantos otros aspectos. Millonésimas de posibilidades expresadas, tantas como cada palabra que alguna vez fue dicha. Es tan omnipresente ese intercambio de información que cuanto más veloz es ese intercambio, más invisible se nos vuelve a los humanos, ¿no? Es en la lentitud, en la dificultad, en las estrategias mediantes que se nos hace un poco más visible a través de eso que llamamos problemas de comunicación. De ahí, en esa interferencia, en ese ruido, la posibilidad de observar más de cerca cómo se da ese proceso, qué comprende, qué hay en juego. Y surgían una serie de preguntas, pero me voy a quedar por acá si pueden participar mis compañeros. Este es un texto inspirado por Silvia, escrito por Silvia. Así que tal vez que arranco con vos, Silvia, a ver qué... No huyas, cobarde. Comunicate con tu propósito. Uy, y que zafaba con... Olvídate. Con eso pensé que ya iba a zafar, ¿viste? Por todo el programa. Ya dije todo lo que tenía que decir. Entrando en tema comunicación, sí, no voy a agregar más. A mí me funcionan, ¿no? Como que activa algo, un foco hacia ese tema, ¿no? A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, hoy les cuento, hoy estuve podando las plantas, ahora que ya empieza la primavera, arranca la primavera mañana, y estaba pensando en esa cuestión, ¿no? De la... que de repente se me presentaba eso, ¿no? Como que hay una inteligencia que subyace en ese, por ejemplo, en ese relacionamiento que en este caso había entre la planta y los brotos que estaba cortando, ¿no? Llevado a eso, a lo que es intercambio de información de todo tipo. Entonces veía que como que hay una inteligencia que subyace, digamos, a lo que es la conciencia, la voluntad humana, de intercambios, comunicación que se da más allá de uno, ¿no? Y eso lo relacionaba también a su vez con la película Náufrago,
en que veía que, hablando de esa inteligencia que subyace a todo, ¿no? En eso que Chuck decide encontró con ese interlocutor, ese otro que se creó, que eso es como, siguiendo en ese razonamiento de esa inteligencia, ¿no? Que está más allá de él, que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Y lo veía como que era la forma de seguir en esa cordura, pongámosle la palabra, ¿no? En esa necesidad de seguir comunicándose. O sea, la necesidad está, y es algo que de alguna manera favorece como para que satisfacerla, ¿no? Como para que eso se siga dando. Entonces, eso que él decide hacer es como un mecanismo de defensa ante esa situación, ¿no? Bueno, por ahí, para empezar. Sí, yo la reconozco que no la terminé de ver por segunda vez a la película, que la estuve viendo a la tarde. Obviamente la percepción o por lo menos el recuerdo de lo que me había parecido la película en su momento no tiene nada que ver con verla ahora. Pero con el tema de la comunicación, lo que me surgió, una de las partes que para mí es bien interesante es desde que él está en la isla, desde que llega a la isla, y todo el tiempo que le llevó a él poder interactuar con ese contexto, conocerlo, conocer desde las mareas, desde el clima, todo lo que había, ¿sí? Como moverse, bueno, todo el tiempo que le llevó es el tiempo que él puede recién gestionar la salida de la isla. Y esa comunicación me pareció impresionante. Y independientemente que estaba Wilson, la necesidad de hablar y toda esa cuestión, pero esa comunicación para mí es brutal. Que estuvo, no sé si 1500 días, creo que estuvo algo así. Y claro, yo, o sea, me acuerdo mi pensamiento hace mucho tiempo, ¿por qué no hizo la balsa antes? ¿Por qué no se rajó antes? No sé, esa cuestión como muy, muy lineal. Pero claro, es decir, todo ese tiempo lo necesitó para poder gestionar su salida. Y cómo nos cuesta a veces entender ese proceso, ¿no? Parece que es todo como inmediato y todo como todo ya. Eso me pareció importantísimo, el tema ese. O sea, yo veía por lo menos clarísimo ese tema de la comunicación. Después el otro punto fue cuando él vuelve a la civilización, ¿no? Se reinserta, y el tiempo que le lleva también volver a comunicarse, pero volver a ubicarse, ¿no? Porque él venía con toda su historia pasada, o sea, le había cortado con una historia pasada, pasaron 5 años, en la civilización hubo un montón de movimientos que él no los vio o no los percibió, y encontrarse de golpe con todo eso y poder gestionar de vuelta la comunicación en todo eso también es otro punto que me pareció bien interesante, para ver como esas dos de esas partes de comunicación, que no es solo el habla, ¿no? No es solo hablar, no es solo
¿no? Sino esa cuestión que no se ve o que no la vemos. Perdona. Pero por ahí como resaltar esa parte, ¿no?, de la comunicación. ¿Puedo? Yo sabés que primeramente pensaba que comunicación, siempre para comunicar tiene que haber un emisor y un receptor, en lo lineal, ¿no? Porque uno puede comunicar no solo con el habla, obvio, comunicas con absolutamente todo, con el cuerpo, con los silencios, con lo no dicho, comunicás y de hecho podés estar hablando y no comunicando. Pero cuando pensaba, lo trasladaba a mí, ¿no? Cuando descubro alguna cosa que me parece súper importante en mi proceso particular, pero que a mí me parece que puede ser una cosa que le puede servir a alguien más. Si no encuentro con quién hablarlo, si no encuentro a quién transmitírselo, yo creo que exploto, ¿no? Entonces, o tengo que escribir, o bueno, lo agarro a Álvaro y le digo, escúchame, mirá lo que me di cuenta, qué cosa increíble, y ahí él me escucha y yo como que, entonces ahí él me hace una devolución y ahí siento que hay una comunicación, ¿no? Pero cuando hay un diálogo interno, como lo que sería, por ejemplo, ya que estaban hablando de la película, ¿no? Él con Wilson, con la pelota que se había hecho como interlocutor, me da la sensación de que, como decía Silvia, era la herramienta para no perecer, ¿no? Era como la herramienta de supervivencia de salud mental. Pero yo no sé si hay comunicación ahí, no sé, me lo pregunto, porque capaz que tengo la creencia de que comunicar siempre tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Si yo estoy hablando con la pared o estoy sacando cosas y no tengo un interlocutor, yo creo que lo que estoy haciendo no es comunicando, sino haciendo como una neurología para mi comprensión. Tal vez me estoy comunicando con una parte mía más abstracta, ¿no? Pero no sé. Bueno, eso se me viene. No sé si entreveré mucho. Te comunicaste bien, Mónica. ¿Y tú? Y yo. A mí el tema de la comunicación, o sea, en primer lugar, como lo planteamos el domingo y durante toda la semana, pasa como a ser el foco, porque obviamente tiene que ver con el programa. Y de los temas, de los 7 temas que hemos tratado, es como el que lo entiendo más relacionado con lo nuestro, que es la comunicación a través de la radio. Y es un tema que es como grande y no sabes por dónde agarrarlo o por dónde entrarle. Entonces a mí me surgieron cosas que tienen que ver con lo nuestro, ¿no? O sea, hacemos un programa de radio para comunicar y procuramos que la comunicación tenga el valor de captación de quienes nos escuchan, no solamente para el intercambio, sino para que estén del otro lado y son quienes a quienes nos dirigimos, y eso es bien importante. Entonces, en primer lugar, hacer el foco a quien le hablamos, de esta radio que tiene la particularidad de tener a todos sus participantes del programa dispersados, que nos vemos a través de una cámara, o sea que no lo hacemos todos juntos alrededor de una mesa. Distorsiona, lo hemos hablado muchas veces, distorsiona la forma de comunicación. En lo personal, a veces miro la computadora y las veo a las 3 chiquilinas
chiquilines, les dije que forma de comunicación tan coqueta. y me confundo quién es el objetivo en esto de la comunicación, ¿no? Pero a mí, en lo personal, la comunicación en general está muy asociada a lo particular, obviamente, muy relacionada con el sentimiento. Yo creo que la comunicación está presente en todo. No necesariamente lo hablamos en el programa, en el viernes, más allá de la película, que obviamente tiene mucho de ficción, y hay otros hechos que están muy relacionados con la comunicación de un individuo o la anulación de la comunicación como un castigo, utilizado como uno de los castigos más severos hacia personas privadas de libertad o con distintas situaciones, y cómo eso altera su vida y su diario vivir al punto de perder la cordura, ¿no? Pero también el hecho de esta semana hacer foco en comunicación me hizo no solamente mirar la comunicación en los programas, la comunicación en cartelería, la comunicación no verbal, y la verdad que es tremendo. El sábado fuimos a un parque y tuvimos una experiencia en un circo urbano en el que había 600 personas, y fuimos con todos los chicos y uno de nuestros hijos se perdió. Para nosotros se nos había perdido y no lo podíamos encontrar, y bueno, la verdad nos alteramos mucho. Y bueno, lo buscábamos y no lo encontrábamos, era muchísima gente la que había, hasta que ya con un nivel de intolerancia a no poder encontrarlo, fuimos a hablar con quien estaba dirigiendo el circo para que a través de los micrófonos lo ubicara. Y yo me le acerqué y le dije: se me perdió mi hijo y necesito que por favor digas por el parlante que se perdió. Y ese fue mi mensaje. Y la chica, que era la que dirigía el circo, me preguntó cómo me llamaba yo. Y a mí, esa fue la primera pregunta, y no cómo se llamaba mi hijo. Y como yo me llamo Gabriel, ¿y cómo se llama tu hijo? Benicio. Bien. Se fue al escenario y hizo una se comunicó con el público de una forma que a mí me sorprendió. Dijo, bueno, dijo, en todos los niños que están acá, ¿quién tiene un papá que se llama Gabriel? Y por allá, por el medio de todo el público, Benicio levantó la mano. Dice, bueno, a ver, Benicio, vení, que tu papá te está buscando, papá. Y la verdad que la interpretación de esa comunicación me resultó muy especial. Yo no hubiese dicho eso, si no hubiese dicho lo que muchas veces pasa, fulano de tal, se perdió, papá. Pero bueno, como anécdota de mirar la comunicación de una forma diferente, me pareció sorprendente cómo se comunica algo sin alterar a más de 600 personas que había allí, y lo resolvió muy rápido. Por eso creo que muchas veces la comunicación está, o casi, por lo menos a mí me parece que está muy relacionada con
los sentimientos, los estados de ánimo, no solamente para quien comunica, sino para quien recepciona. Comunicar o comunicarse son cosas diferentes. Y a veces bueno, yo hablo así, y al principio no me entienden, pero después me van a entender, ¿no? Hay como una cuestión ahí, a mí por lo menos me pasa, entre lo que quiero decir y cómo lo digo y lo que verdaderamente quiero decir, que no siempre coincide con cómo lo digo. No sé, eso ahí como también me genera como un disparador, ¿no? Entre la forma que utilizo para decir algo como forma de comunicación y lo que verdaderamente quiero decir. A veces pasa con estos temas tan grandes que manejamos, ¿no? Que se hacen bastante difícil, porque no sé si por la dimensión que tienen. Sí, por eso usamos los disparadores también, ¿no? Para ver si por ahí se puede. A veces sirven y a veces no, porque no necesariamente siempre sirven. A mí esto de la película se me representaba mucho, porque yo creo que no es cierta esa máxima que hay por ahí de la comunicación, que es imposible no comunicar. Yo creo que hay sobradas ejemplos, y creo que son la mayoría, en donde en verdad la comunicación no se da. Lo que hay es transmisión de información, que no es igual que comunicarse. Porque creo que la comunicación hoy día, podría decirlo, tiene más que ver con esto de traductor, de intérprete, de un mensaje, ¿no? Y de eso que creo que lo decía medio a la ligera Silvia en nuestra reunión del viernes, pero que para mí fue, y capaz que si lo busco acá que lo tengo anotado, suena a tonto y un poco estaba en lo que ella escribió, porque no es una gran cosa, pero para mí lo resume, que es como yo le decía, el disparador de la reunión era, bueno, ¿y qué es comunicar? ¿Qué es comunicación? Y ella dijo, la expresión que ni me entiendo la letra. ¿Cómo fue, Silvia? La expresión que vincula, que está en medio. La expresión que media en un vínculo. La expresión que media en un vínculo. Y hacía referencia a algo que decía Nidia, y que también muchos lo deben haber pensado, experimentado, o pueden o no estar de acuerdo, que es el entre, ¿no? En esta cosa tan mecánica de Wikipedia, que dice receptor, emisor, decodificador, mensaje y bla, bla, bla. Finalmente, para que exista la comunicación, tienen que haber esos actores, pero no habiéndolos, no siempre hay comunicación. Entonces es una falacia decir que es imposible no comunicar. En ese sentido lo planteo, ¿no? Y en verdad creo que estamos aprendiendo a de qué se trata esa comunicación. Con el ejemplo que decía Nidia, el Choc llegando a la isla y comunicándose con ese contexto. Hay receptor, hay emisor, hay mensaje, hay decodificador, hay todo, hay biología, como decía Silvia en el escrito, ¿no? Hay esa tecnología de la vida en comunicación, y sin embargo, ¿cuánto le llevó darse cuenta de las mareas, darse cuenta de, ¿no? De ese contexto. 1500 días. Esto que decía Nidia, no es todo ya. Entonces, comunicación no es sinónimo de instantaneidad muchas veces. Y ese proceso de maduración creo que es en el que estamos, descubriendo de qué se trata, qué rutas toma.
Y distinguir eso entre traductor e intérprete para mí es fundamental, muy importante, porque son aspectos diferentes de la comunicación, ¿no? Y bueno, creo que se nota mucho en la ausencia de, o como decía también lo que escribía Silvia, en los conflictos de comunicación, ¿no? Es complicado la herramienta con la herramienta misma, ¿no? Arreglar el martillo roto con el martillo roto. Es como complicado. No sé si quieren comentar algo más o ya nos vamos a una pausa y volvemos para el segundo bloque. Estamos a tiempo. Muy bien. Vamos para el segundo bloque. Vamos a escuchar un tema de La Vela Puerca sin palabras. Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen un acompañante y no hablen solo por hablar. Corre humo por tus venas con un fuerte olor dulzón. No tengo noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que lo puedas ver. La, 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 la. ¡Vamos la banda! La Vela Puerca en vivo en el Teatro Vorterix. Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que me puedas ver, me puedas ver, me puedas ver, me puedas. ¡Vamos la banda! It's coming on, it's coming on, my future. Cabeza hueca. Estamos volviendo a este segundo bloque del séptimo episodio de Cabeza Hueca en su quinta temporada. Estamos en vivo. Gracias a todos por acompañarnos en este domingo 22 de septiembre. Acá son las 21:16
Estamos todos los domingos 20:30, hora y media, en vivo por Spreaker, no sé cómo se pronuncia en inglés, disculpen. Recuerden que las vías para escucharnos son esta, en vivo, también nuestro canal en Telegram, en iVoox, en YouTube también estamos, y después nos encuentran en redes sociales donde compartimos, en general, después de los viernes, los disparadores de la temática de la semana, Facebook, Twitter e Instagram, siempre Cabeza Hueca Radio, así nos encuentran por todos lados. Estamos abordando hoy el tema comunicación y un saludo para Alba por ahí que estaba preguntando. Estaba preguntando por la música. Abrimos este episodio de hoy con Náufrago. Es el tema, el grupo es la banda 4 pesos de propina. Y ahora estabas escuchando de La Vela Puerca. Es una banda uruguaya también. El tema se llama Sin Palabras. Eso es lo que estabas escuchando por ahí. Y bueno, nuestro programa tiene esta cosa de el diseño de una estructura que nos animamos a abordar y hacernos cargo. Ahí llegaron todas las compañeras que habían salido a las rutas de las idas al baño y otras actividades. Así que ahora que estamos todos de nuevo, volvemos entonces plenamente al segundo bloque. Intentamos abrir una temática en el bloque 1 y en el bloque 2 dedicarnos un poquito más a lo no lineal, al aspecto lógico, a lo axiomático. Y es imposible hoy día en esta parte de lo que nos compete a los que estamos acá más o menos convocados en lógica global convergente, no hablar de traductor e intérprete a la hora de hablar de comunicación, ¿cierto? Esta distinción que emergió del evento 58 Tucumán y que bueno, un poquito ayuda, ¿no?, a ir develando de qué se trata. Y para seguir con el ejemplo de Chuck, ¿no?, y del balón de Wilson. Yo ayer la vi de nuevo junto con Gabriela, la peli, y me pasaron varias cosas, varias. Obviamente la película se comunicó conmigo o yo me comuniqué con la película de distintas formas. Una veía esa instancia de llegar a ese lugar inhóspito y desconocido, donde él finalmente, de una forma accidental, descubre una comunicación con un objeto no vivo, que en este caso es un objeto, y yo terminé viendo esos pocos diálogos que se dan, esa interacción con él, muy en este sentido, ¿no? Muy desdoblado. De algún modo, para mí simbólicamente, tengo muy claro que es por ahí, es una interpretación, es un simbolismo que tiene para mí la mirada hoy día de esa película y de esa parte, cuando Wilson queda en el mar, ¿no?, que finalmente se pierde, entre comillas, accidentalmente. Para mí fue la muerte del viejo Chuck, del Chuck que llegó a esa isla. Esa fue como una suerte de cierre de lo que era su vieja identidad, su vieja personalidad, porque obviamente no vuelve la misma persona después de una experiencia como esa, ¿no? Pero indudablemente los diálogos que él mantenía, con esos poquitos diálogos que muestra la peli, con ese personaje que, como bien decían las chicas, se construye ahí, lo rescata de su soledad. Él, Chuck, para mí representaba la instancia analógica, justamente la comunicación con ese entorno, como decía Nidia, la comunicación con su cuerpo, con el dolor, con todo lo que era habitar un cuerpo analógico, ¿no? Un cuerpo biológico, en conexión con la realidad. Y ese personaje que estaba ahí era una suerte de
desdoblamiento de sí mismo. Fue como lo iba entendiendo. Y la muerte de ese viejo modelo que había llegado a esa isla con una visión del mundo muy clara, por otro lado, donde el localizador para él era algo muy importante, tenía una clara noción de las distancias y del manejo del tiempo, de la ubicación espacial como algo preponderante, el haberle regalado a la novia en ese momento un localizador. Es muy didáctica la primera parte, su noción del tiempo y del espacio y la importancia de estar ubicado. Obviamente lo aplicaba a la distribución de paquetes, pero independientemente de eso era como un hombre muy conectado con ese aspecto de la vida, ¿no? Y que se perdiera en un lugar donde le costó, como decía Nidia, más de 1500 días darse cuenta de ese mismo sistema de comunicación, ese mismo GPS precario que él manejaba tecnológicamente, precario hoy día con la tecnología que tenemos, y habitarlo en la realidad, ¿no? Ubicarse, las mareas, los vientos, cuando el sol, y entonces calcular dónde estaba, en qué lugar del océano había caído, etcétera. Desplegaba una comunicación con habilidades que él portaba, pero las tenía que desplegar en ese contexto. Más allá de todo lo que ya estuvimos diciendo, creo que fue la película la que me ayudó a distinguir internamente traductor e intérprete, ¿no? Porque es esto, el traductor va a conectar dimensiones que son, digamos, entre comillas, paralelas. Digamos, entre comillas, que no se tocan. Es este lenguaje que no existe en una dimensión y en otra dimensión, en otro aspecto de la realidad, se compone de frecuencias, y en otra dimensión se compone de números, y en otra dimensión se compone de sonidos, y en otra dimensión se compone de elementos químicos, y en otra dimensión se compone de palabras, y en otra de infinitas cantidades de expresión, dimensiones diferentes de la existencia. Esa comunicación interdimensional es la traducción, porque son lenguajes no, como ni sé si es el término lenguaje, ¿no? Son bandas de conciencia distinto que componen, ¿no? Y eso es traducir, conectar diferentes dimensiones. Y esa es la comunicación más difícil, porque el entrenamiento que recibimos en la vida es para una comunicación interpretativa, que no está mal, pero es la que le brinda dirección y sentido a aquello que el cuerpo traduce, ¿cierto? Entonces, eso que llamamos señales o que llamamos quiso tal cosa, esto que yo hice con traspolar mi comprensión de lo que representaba esa pelota, es en este momento de Nair. Porque indudablemente cuando Nair vio la película antes, interpretó otra cosa y le dio importancia a otras cosas de la película que le impactaron en ese momento. Porque conectó con dimensiones de esa comunicación determinadas e interpretó entonces tal. Ahora, en este momento, esa traducción fue distinta e interpretó tal. Traducción es no lineal, interpretación es lineal. Entonces, creo que las dos cosas componen a la comunicación, que indudablemente eso es dinámico, que un mismo hecho se puede traducir por distintos aspectos del mismo ser de maneras diferentes e incluso darle interpretaciones distintas que aporten direcciones y orientaciones diferentes sobre ese hecho, ¿no? Y volver mucho más rica esa vivencia, que en definitiva es eso, ¿no? La profundidad de la realidad vivida a pleno es poder conectar esa traducción en distintas bandas. Y obviamente la interpretación siempre va a ser más o menos rica en función de esa capacidad de traducir.
¿no? De conectar. Hablábamos este viernes, y con esto cierro, de esa comunicación, ¿no? No de la que define un receptor, un emisor, porque es una función intercambiable por completo. No es fija y no es estática. Ni siquiera es secuencial, es simultánea, emisor-receptor. De hecho, hablábamos de que la escucha atenta, la escucha profunda, es una emisión, es un modo de emitir, el escuchar. Por eso también es un arte, ¿no? No solo escuchar al otro, ¿no? Escucharse uno mismo, escuchar esas bandas de conciencia que nos habitan, etc. Entonces por ahí como que tiro mi enlace, ¿no? Lineal, ponele, de la historia de la comunicación. A ver, ¿quién rompe el silencio? Nadie. Cric, cric. Nadie. Estaba escuchando y de alguna manera no, también voy haciendo esa traducción, esa decodificación, y habría que ver cuánto de eso que te escuché logré captar, ¿no? Que seguramente luego cuando escuche nuevamente el audio del programa para transcribir, seguramente voy a tener la atención quizás en otros aspectos, ¿no? Y cuánto tiene que ver también con esa capacidad de profundizar con la apertura de la atención en la escucha, ¿no? Que siempre va a ser diferente, va a variar. Y llevado a la película tiene que ver también con lo que contaba Nidia, ¿no? De ese nuevo contexto que se encuentra, que esa atención que quizás antes estaba dirigida hacia otros intereses, en ese nuevo contexto la atención está dirigida a primero lo que muestra a la supervivencia, ¿no? Y esa comunicación que le llevó todo ese tiempo, porque justamente esa información que tenía que recibir para comprender y madurar en dónde estaba, se iba dando en ese lapso de tiempo que necesitaba, que eran unos tiempos muy diferentes a lo que él, previo a esa experiencia, vivía, ¿no? En ese tiempo tan milimétrico que él medía las cosas, en la que hacía, acá la noción de tiempo le cambia completamente y se tiene que adecuar a todo eso, ¿no? Bueno, me estoy yendo del foco de atención. Sí, ahora me perdí un poquito. Me salí del foco. No sé si las chicas piden micro, hablen, ¿eh? En este sentido, a mí hay un detalle más, que es la palabra interferencia, ¿no? Pero Nidia, ahí estás, adelante. Que para mí es, en el tema de la comunicación es súper importante la escucha para poder decodificar y para poder profundizar esa decodificación. Eso que comentaba Silvia y también tú lo dijiste, que lo escuchas una vez y tenés y captás determinadas cuestiones y volvés a escucharlo y es más profundo eso. Para mí eso es súper importante en la comunicación, y cuanto más te habilitas a eso, es menos la interpretación, que sí está la interpretación obviamente, pero es menor la interpretación particular, como
que estamos acostumbrados a hacer en esa escucha, en esa comunicación más superficial, ¿no? que acostumbramos, ¿no? Como muy superficial, que estamos acostumbrados a hacerlo. Y la otra cuestión es cuando hablabas de que es imposible, que no estabas tan de acuerdo con ese axioma de la comunicación, que no es imposible no comunicar. O sea, lo usamos normalmente en la comunicación común y corriente. Es imposible no comunicar porque sí, desde ese lugar, desde esa mirada, es imposible no comunicar. Claro, lo que pasa es que a mí me pasa en cada programa, es como que se me borra muchísimo todas mis... todo lo que tenía de ese tema, ¿no? Que vamos a tratar. Y el tema de la comunicación, yo estudié comunicación mucho tiempo y realmente, o sea, toda la semana venir observando un montón de cuestiones y viendo, se me desarma totalmente y ni siquiera la puedo ver ya de emisor, receptor, toda esa cuestión como muy lineal que nos enseñan, se me hace muy difícil tomar eso, por lo menos ahora, ¿no? O retomar eso. Pero lo que sí vengo observando, y sobre todo este año, que para mí la comunicación se trata del entre siempre, ¿no? Siempre es el entre, nunca es, siempre el entre. Por el lado que la he visto, que la he tomado, que la he mirado, siempre es el entre, ¿no? O sea, termino en esa conclusión, que allá creo que se los ponía en el chat, porque para mí todo este año me lo vengo repitiendo, siempre es el entre, siempre es el entre. Y la he mirado en diferentes aspectos, en diferentes cosas, y siempre se trata de eso. Pero bueno, y sobre la película específica, que después me voy a tomar el tiempo para mirarla toda, pero... O sea, me impacta, o sea, lo que le veo son como tres partes así bien definidas, que es cuando su parte, estando incluido en la civilización, con, todo su forma, ¿no? Con esto que decían ahí del tiempo, cómo tenía toda la parametrización del tiempo, todo armadito, todo esquemático, romper totalmente eso, que cayó, o sea, bueno, que naufragó, tuvo el accidente, fue un corte abrupto, un rompimiento, después su reubicación en ese nuevo contexto, el tomar contacto con su cuerpo, con ese nuevo contexto, con todo, eso que fue todo nuevo, y después la vuelta a la civilización fue como la tercera, ¿no? Y cómo volver a encajar en eso, pero ya desde otro lugar totalmente diferente, y en esos viejos lugares ya no era, ya no estaba. Y bueno, pero para mí esas tres partes también interesantes. Bueno, y la cuestión de esta frase, ¿no? Que no quiere decir que no sea verdad, porque yo no soy nadie para decir si es verdad o no es verdad, esto de imposible no comunicar, ¿no? Yo creo que podemos acordar que es imposible no emitir. No emitir, que esto lo hablábamos en la reunión del viernes, ¿no? No emitir, ciertamente es imposible no emitir algo. Ahora, si es como decimos, las piedras emiten una comunicación, las plantas emiten una comunicación. Quiero decir esto para no decir los reinos, ¿no? El animal emite una comunicación. El mineral dentro de mí emite una comunicación. Emite. Ahora, si no hay una escucha, no hay comunicación. Quiero decir,
consciente. Y ahí entramos en la dimensión humana de lo que es comunicación. Pero claramente la comunicación inconsciente no es imposible, es imposible de cortar, digamos, de interrumpir. Pero sí es pasible de ser interferida para que el mensaje quede interrumpido, para que la comunicación no se establezca de manera consciente. Y ahí es donde venía lo de la interferencia. Porque justamente en esto de la escucha, que es el mejor ejemplo, un ejemplo humano, común y corriente, ¿qué es esto, no? ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Yo decía hoy, hablando con Gabriel, que veníamos de hacer las compras en el supermercado, y él subía una de esas cosas que él tiene como muy tic en el momento. Subía creo que no sé cómo se llama, un meme o lo que sea, de Tute, creo que es un dibujante argentino, que estaba la señora en una mesa con él y le decía: a mí me encanta hablar contigo porque casi no participás, algo así, ¿no? Exacto. Y claramente yo decía, qué triste. Estaba obviamente dirigido en el sentido de que el otro, uno hacía un monólogo, probablemente como lo lineal, ¿no? Pero la escucha, que es subvaluada, ¿no? Porque realmente el que tiene en su poder la capacidad de generar de manera consciente una comunicación es el que escucha, no el que emite. Y si yo valido un segundo este razonamiento lineal de Nair, ¿no? Si es el que escucha, la interferencia en el que escucha, o en mí cuando estoy escuchando, ¿qué la produce o dónde yo la puedo ubicar? ¿Dónde la puedo reconocer? Y es fácil de chequear porque la comunicación es amenazante. Porque si yo me abro a escuchar lo que el otro dice, no importa si piensa igual, diferente, rojo, negro, torcido, me va a transformar. Me va a traspasar. Y no importa si pienso como el otro después, o me parezco, no me parezco, no importa, pero hay una barrera de defensa que se activa automáticamente. Entonces, no, porque mira cómo habla, manipula, no sé cuánto, no sé qué, es bueno, es malo, se puso la corbata azul, verde, morada, roja, es de tal partido, es de tal otro, viene de tal país, mirá la ideología, mira si tiene plata, no tiene... todo el diálogo interno. Si yo solo escucho, no me escucho, escucho al otro, me transforma. Entonces, la interferencia y la profundidad de la comunicación está en manos del que escucha. Y todos escuchamos. Y si llevas esto a la interna, a la comunicación interna entre cada uno, es igual. Es igual. Entonces, es casi tan independiente del emisor y de lo que el emisor quiera comunicar, incluso. Estornuda tranquilo, mi amor. Que está el poder de quitar esa interferencia o de transformar esa interferencia en un puente en quien escucha. Sí. Dice, bueno, ahí después vamos a leer los mensajes. Dale, quedan unos minutos todavía de este bloque, chicas, adelante. No, a mí, yo voy a confesar que en el bloque de no lineal del tema es en el que menos cómodo me siento. Porque no entiendo. Y para mí hay un fuerte componente entre la comunicación y el entender. Para mí no hay comunicación cuando no se entiende. Independientemente a claro, si hay una parte de vos que no entiende. Claro, exacto.
¿Hay una ignorancia completa del mensaje? ¿Estamos hablando en chino? No, estamos en No, español. O sea no, que hay una no. parte que sí entendés. No, Ah. claro. Lo que hay, a ver si podemos secuenciar esto. No podés interpretar de manera correcta lo que intentamos transmitir. Ahí es tu zona de conflicto. Estoy preguntando. Pero no puedes interpretar, porque vos pero- entendés lo que decimos. No. Las palabras. Ok. De acuerdo, pero por ejemplo, la película, ¿no? Ujú. Yo creo que no todos los que miran la película entienden lo que se está comunicando en esa película. Porque es interpretación. Claro. Y la interpretación. Lo hablábamos, por eso la comunicación tiene un montón de dimensiones. Que es una dimensión. Bueno, capaz que no es dimensión, pero vamos por ejemplo. Hablábamos el otro día, por ejemplo. Los que comunican el mensaje de los astros. Interpretación. Interpretación. Bueno, comunican una interpretación. Todos interpretamos. Todos interpretamos. Es natural, es parte de la comunicación. Bueno, eso yo lo que le llamo dimensiones de la comunicación. Ok, viste que si sabías. No, está bien. Yo llego a un cartel. Llego a una esquina y un cartel de paro. No es interpretación. Hay una comunicación visual que me dice paro. Bien tonto. No interpreto. Ejemplo. Pongo ejemplo. Entonces, Bueno, ponele, sí. no. No, porque no quiero transformarlo en un debate, porque No, aparte el pero- ejemplo es excelente, pero si no parece que te corto y No, no te está dejo terminar la bien, idea. no. Porque ese ejemplo es genial. Claro, pero no, bueno, pero quiero decir, yo qué sé, de repente Vos decís que no interpretás. Cuando ves un cartel de pare y parás, vos decís que no hay interpretación ahí. Quizás, a ver, perdón, dale, siempre. Dale, es para claro. eso, interrumpo. Nuestro diálogo matrimonial. No, Silvia, se le quedó congelada la imagen. No, ahí quizás venís. Se te sí, quedó se me ve. congelado. paraste. Ahí, dale. Ahora sí, Ahora sí, sí. me paro. Dale, parate. Sí, la palabra interpretación quizás tiene como más de un sentido. Quizás la confusión viene por ahí. Es como quizás la palabra decodificar, el mensaje sea más certera. En el uso cotidiano y lineal de lo que es la palabra interpretación y decodificación. La palabra interpretación como que tiene como más capas de significación, porque por ejemplo uno ve, no es lo mismo ver una película que tiene multiplicidad de capas y de mensajes en la emisión de esa película, a lo que es un cartel que es un signo mucho más específico y concreto y consensuado, que es consensuado por todo el mundo. Cartel de pare significa tenés que parar, que es un mensaje consensuado a nivel mundial, ¿no? Una película cabe muchísimas interpretaciones porque obviamente la complejidad de lo que muestra es muchísimo más amplia, con mensajes que son muy claros y otros, por ejemplo, que son muchísimo más sutiles e incluso hasta subliminales, ¿no? Que conscientemente no nos damos cuenta y que sin embargo de alguna manera calan. Yo pienso que aunque uno conscientemente no los pueda ver o leer, hacer esa lectura lineal consciente, digamos, de alguna manera esos mensajes, no hay una interpretación consciente, pero de alguna manera se recibe eso. A nivel emocional también, por ejemplo, hay muchas formas muchas, digamos, como sutilezas, ¿no? Exacto. Hay como una... A ver, todos somos diferentes y todos percibimos el mundo de forma diferente. Por lo tanto,
eso hace la diferencia en la comunicación, a mi forma de ver. Sí, bueno, ese es el aspecto que queda claro en la interpretación de cada uno. Uh-huh. Cómo percibimos el mundo. Sí, general. Eso no está en discusión. No hay nada en discusión. Estamos caminando nuestros aportes para entender de qué se trata la comunicación y qué factores son de traducción, qué variables tienen que ver con eso y cuáles son de interpretación. Las de interpretación tienen más que ver con, por ejemplo, en una señal de pare, la referencia que vos tenés, el símbolo en sí mismo, porque no importa el idioma, hay una simbología de tránsito acordada, como decía Silvia. Esto de referente, significado, significante, están presentes en la interpretación, no así en la traducción. Y no estoy hablando de una traducción de un idioma a otro, estoy hablando de una traducción que tiene que ver con otros aspectos de el ser, por llamarle de otra forma, ¿no? Entonces, ahí no es otra cosa de la que estoy hablando. Una señal de tránsito, vos creés que no tiene una interpretación, pero en verdad es la única interpretación validada y acordada justamente para que no haya muchas. Es como que te dijeran, vos tenés que ver la película El náufrago y entender esto y esto, y te adoctrinen para comprender eso y solamente eso, una dirección y un sentido de la película. Eso se hace con una señal de tránsito. ¿Eso está mal? No, porque nos evita chocarnos, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, obviamente en ese ejemplo tan genial que pusiste, es donde se puede llegar a comprender de manera más profunda la diferencia entre interpretación y traducción. Porque vos vas a traducir en cualquier idioma el mismo símbolo, porque no importa la palabra que esté ahí. Vas a hacer la misma traducción. La interpretación que haces está direccionada. Cuando no se direcciona la interpretación, digamos interpretación libre, vos vas a poder tomar una variante de acciones con la misma traducción. Y esto es lo que para mí compone la comunicación. Yo no estoy de acuerdo que interpretar esté mal, porque la dirección y el sentido de diversidad que tiene la expresión misma de la vida es lo que hace que se multiplique y se chequeen los errores, se verifiquen las versiones, se expanda la conciencia, las posibilidades, etcétera, etcétera. La traducción es parte, y la interpretación y su direccionamiento es lo que estamos aprendiendo a reconocer la diferencia, que es muy sutil y que en el cuerpo, en la vivencia, estamos aprendiendo a ver cómo escuchar eso, cómo escuchar, cómo distinguir. Bueno, por lo menos a mí me pasa de esa manera. Apenas logro tener el recurso de empezar a separar traductor de intérprete. Y claramente no estamos hablando de los significados del diccionario, porque manejamos esos términos en otro contexto, en otra dimensión, en otra banda de conciencia del ser que somos. Entonces no es la definición del diccionario, porque desde ahí es donde vos decís, en este bloque es en el que me siento más incómodo porque no entiendo. Pero no es porque sea otra cosa, entiendo que puedo explicarlo así, ¿no? Que lo que pasa es eso. De acuerdo. Sí, claro. Es en el contexto en el que ese término está aplicado y justamente, entre comillas, la traducción e interpretación que hacemos de los términos que utilizamos. Sí,
donde no está lo concreto, sino que hay... Porque no estamos hablando de lo concreto, estamos hablando o intentando hablar de dimensiones previas a lo concreto, y que si vos lo llevas a lo concreto lo deberías poder comprender dentro de cualquier vivencia concreta. Pero es como un metalenguaje, digamos. Uh-huh. Algo así. Vamos al cortecilla, no hay ni música de fondo, quedó el silencio. Y ahora vamos a ir con un tema. Y volvemos con el tercer bloque para compartir los aportes de los oyentes y dar cierre a este programa. El tema se llama Una palabra, es del cubano Carlos Varela, pero está interpretado por una uruguaya de 8 años. A ver si lo puedo colocar. No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. La dulzura de la voz de esa niña, por favor. Julieta Nieto se llama, no me salía el nombre. Hija de un cumbianchero muy famoso acá de Uruguay. Una voz espectacular, 8 años y una letra increíble. Y eso es todo, ¿no? Una palabra, no dice nada, comunicación, y al mismo tiempo lo esconde todo. Más simple que eso, imposible. Bueno, gente, ¿cómo arrancamos? Tenemos muchos ahí. ¿Quién se tira al agua con el primer mensaje? Con el de Almu. Nidia. Salió sorteada, Nidia. No estaba buscándolo. El primero, compi. Bueno. El primero. Acá está. Bien. ¿Qué temazos tenéis últimamente? Sucede que en esa instancia de incomunicación con el otro, hasta ahora siempre lo había vivido como conflicto y algo que solucionar, con inmediatez desde las estrategias que tenía, por no querer sentir esa culpa concreta del abismo, en el vínculo como carga. Ahora me permito darme ese espacio propio en el proceso, donde no salgo corriendo, queriendo solucionar algo.
entendiendo que es una oportunidad para la maduración interna, para una comunicación primero propia, donde poder generar una respuesta a ese conflicto, que sea más abarcativa, que incluya mi perspectiva y la del otro. Sin saber bien cómo es eso, se va a traducir eso con posterioridad en el vínculo mismo. En cuanto al proceso de comunicación más fluida, digamos con otro, veo dos formas. La primera se da a través de un intercambio de perspectivas, de información que ambas personas tienen madurada, asimilada en su cotidiano. Vivir y en ese intercambio, en su cotidiano vivir, y en ese intercambio se suman los aportes. Se puede ir modificando por cosas que no se habían tenido en cuenta. Y la segunda sería esa comunicación que simplemente emerge sin que tú tengas una idea previa ni tampoco veas muy bien a dónde te va a llevar. Cuando dejas esa cabeza hueca y dices cosas que no sabes, porque estás diciendo cosas que para el humano común son un poco locura, pero que curiosamente, si dejas que eso emerja, va transformando tanto al vínculo en sí como a ambas personas en simultáneo. Ahí en mi caso paso por todo tipo de estados. Lo que pasa que hay algo en la tripa que me lleva a través de todo. ¿Silvia? ¿Te vas? Sigo si querés. ¿Ah? No, digo, si querés sigo, digo, no sé cómo. Sí, con Fiore, ahí que tiene un par de aportes. ¿Va Bien. Silvia? ¿O Nidia? Todavía queda Teresa, queda Jaime. No sé. Bueno, vamos, anímense. ¿Sigo yo? Sí, no sé si me están escuchando porque a mí se me corta acá un poquito, pero está bárbaro, sigo entonces. Bueno, Fiore dice, comunicación me remite a información, la charla entre lo que sucede entre la realidad y mi particularidad, que me informa el contexto. Estoy abierta a descubrir mis fronteras, mis límites. La biología te comunica, se comunica, las piedras, los planetas, los silencios. Es mucho. El concepto de comunicación es tan vasto que todo lo que se diga queda corto. Bueno, viene Teresa ahí, que dice, yo lo que vengo trabajando en mí, eso de que lo que para base 12 el humano es conflicto, para base 30 los tres personajes en punto cero es comunicación, y quien provoca la distorsión es base 21, el inhumano, quien tiene la potestad de alterar el axioma con el símbolo. Entonces logra que lo que es una posible comunicación sea leída por banda 12 como conflicto. Esta lógica me está guiando en los conflictos que voy atravesando. Aparte, comunicación suma 123, las conciencias basales, reino mineral, vegetal y animal, el repacto con las conciencias basales, revivir el pacto. Y conflicto suma 100 y hoy es frecuencia negativo 100. Moni, ¿vas con Jaime? Sí, perdón, voy con Jaime. Dice, para mí ese ruido, esa distorsión en la comunicación es la semilla de una comunicación más profunda. O sucumbimos ante la carga, la incomodidad, la distorsión, o pasamos ese cinturón de asteroides a una conciencia mayor del vínculo y de la relación con un otro. La expresión de impotencia no es hacia afuera. Cuando no te escuchan, casi siempre soy yo el que no me estoy queriendo o pudiendo escuchar. Bueno, ahí estaban los aportes en general de ustedes. Vamos a ir cerrando, ya estamos en hora. Esta vez leí yo porque si dejaba a la Gabriel era Teresa. Se le iba a complicar un poquito. Hacemos una ronda, chicas. Nidia, Moni, Silvia. Y nos vamos despidiendo.
Perdona, Nair, ¿no lees los aportes de Spreaker o no? Sí, cierto. Gracias. No, en general hubo saludos y creo que pero puso Fiorella. Fiore y Alba Sonia también. Sí, eso ya lo compartimos. Pero Ya lo Fiorella compartimos. se puso ahí también. La estructura comunica en negativo, ¿no? Digo, para el modelo humano. Me resulta más fácil comprender lo no expresado del emisor. Por eso que decía Gabriel que no sabe si lo que comunica se comprende. Sí, se comprende. Eso decía Fiorella. Bueno, ahora sí. Vamos por ahí, chicas, con ustedes para el cierre. Por lo menos saluden hasta la semana que viene. Yo sé que están mudas. Bueno, arranco. Parece que este tema nos trajo como a mí, hablo por mí. Me quedo con eso de la importancia de la escucha y de que la comunicación es eso que se da entre los vínculos, ¿no? Es el vínculo mismo, es el entre. Bueno, por ahí. Sí, igual. Un saludo para todos y también opino que es eso, el tema del entre para mí es fundamental. Abrazo a toda la gente. Bueno, nada, saludarlos. Y ya dijeron las chicas lo que, en realidad, lo que es para mí, que ya lo vengo viendo. Y sí, el programa me dejó como muy en pausa, en montones de cosas. Y no puedo más que repetir eso, que lo de la escucha y que la comunicación siempre es el entre. Así que entre este programa y el otro, veremos. Nos estaremos viendo. No mientas, Nidia, porque no nos vemos. Nos escuchan. No se escuchan, es verdad. Bueno, muy bien. ¿Gabriel? Quizás algún día nos vean y nos escuchen al mismo tiempo. Ay, no inventen. ¿Eh? No inventen. Me resisto a la cama. El próximo año. Quiero. Aparte, yo si lo pongo a votación acá, olvídate. Yo, la verdad, mira, Moni hace que no. Nidia, ¿vos querés cámara? No, tampoco. Silvia, no. ¿Viste? Sos el único. Debo ser el más bonito, por eso. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, no. Es cierto. En este tema de la comunicación, sí he escuchado a otros compañeros hablar de este tema. Y es muy cierto que ahí está el lenguaje analógico que le llamamos, el lenguaje no verbal, todo lo que es la comunicación de lo gestual del cuerpo, de montones de cosas que comunican y ayudan muchas veces a transmitir mejor el mensaje. Pero como me voy a baladear a mí misma para mantenerme en mi modelo, porque esto es lo que hacemos, ¿no? Cuando nos validamos, como el poder está en la escucha, importa muy poco si no ven. Lo que importa es que tengan la escucha abierta. Y hablando de escucha, nos vamos a ir respondiendo a una pregunta de Alba Sonia, que está en Spreaker, que dice: tengo cómo escuchar de nuevo, por favor. Y acá es donde digo, la comunicación y la repetición es algo que a mí me persigue. Sí, Alba, tenés cómo escucharnos. Tenés Telegram, hay un canal que se llama Cabeza Hueca Radio. Allí subimos los audios inmediatamente que termina el programa. En la semana lo vamos a subir al iVoox, lo vamos a publicar en Facebook, en Twitter,
Y en Instagram seguramente el enlace no lo puedas aplicar porque Instagram no deja salir con enlace a otras redes. Pero bueno, están avisados allí y sí, las grabaciones están disponibles. Nos podés buscar en iVoox, nos podés buscar en Telegram y volvernos a escuchar. Y de hecho aquí en Spreaker también quedan todas las grabaciones en el enlace. Las vas a encontrar. Así que una vez más repitiendo como arranqué el programa, recordando que nos pueden escuchar de diferentes modos. Y bueno, nos vamos cerrando y el cierre es esa frase. Es esa frase. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Hasta la semana que viene.